La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Padre. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. En la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, creemos en el matrimonio como un regalo de Dios.
y en la familia como el corazón de su propósito eterno. En el Ministerio Renovados, llevamos más de 6 años acompañando a parejas, ayudándoles a construir, restaurar y fortalecer su unión con base en la palabra de Dios. Queremos caminar contigo en esta hermosa tarea de amar con compromiso, de crecer juntos y de edificar un hogar conforme al diseño de Dios. ¿Estás por casarte o quieres renovar tu relación? Estos cursos son para ti, prematrimonial o matrimonios. Tenemos 2 cursos al año, online y presencial. El primer periodo se lo realiza de febrero a mayo y el segundo se realiza de septiembre a noviembre. Un grupo de siervos abrirán las puertas de sus hogares para poder recibirles de forma online o presencial en diferentes sectores como la mitad del mundo, el condado, la Rumiñahui, la Pradera, Centro Histórico y el Recreo San Bartolo. Para acceder a los cursos hay un valor de inscripción que incluye todo el material necesario. Invertir en tu matrimonio es sembrar en una relación para toda la vida. Los temas que trataremos para fortalecer tu matrimonio son: el romance en el matrimonio, el origen de la familia, nuestro rol en una sola carne, la comunicación en pareja, el uso creativo del conflicto, sembrando un buen matrimonio, el perdón que restaura, la intimidad a la manera de Dios, la administración de los bienes y del tiempo, y las etapas del matrimonio. Tomar un curso prematrimonial no solo te prepara para el gran día, sino que te equipa para toda una vida. Y seguir el curso de matrimonios les permitirá convertirse en un hogar que florece, es luz y es testimonio para otros. Anímate y súmate a nuestros cursos. ¿Dónde inscribirse? Para este periodo pueden hacerlo ingresando a diosesfiel.org/matrimonios. Inscripciones disponibles hasta el mes de agosto. Inscríbete hoy y descubre el propósito de Dios para tu relación. Renuévala, fortalécela y comienza una nueva etapa juntos. Muy buenas noches, amada iglesia. Qué bendición, qué honor compartir con ustedes una vez más este tiempo especial, tiempo de edificación en la palabra de Dios, con la presencia de nuestro Dios. Y realmente el Señor bendice a su pueblo en estos tiempos de estudio. Quiero continuar en esta noche, amados hermanos, con el tema que ya he venido tratando durante 2 semanas. Usted puede revisar en los videos que quedan ahí grabados, pero hemos estado tratando acerca de las evidencias acerca de la existencia de Dios. Y la primera parte trata compartir con ustedes acerca de las evidencias bíblicas acerca de la existencia de Dios. Bíblicamente nosotros podemos encontrar este argumento muy válido y muy real para aquel que es creyente. Tal vez usted dice, claro, pero si son bíblicas, entonces todo creyente lo va a tener muy presente. Pero también la semana anterior pude compartir con ustedes evidencias cosmológicas acerca de la existencia de Dios. Y esto ya tenía un color un poco más amplio, ¿no? Así es que inclusive hasta el no creyente podría llegar a tener esas evidencias de que Dios es real, de que Dios existe. Y estas evidencias cosmológicas tienen que ver muchísimo con el cosmos, con la misma naturaleza, y esto lo podemos ver cuando abrimos nuestros ojos, cuando vemos su creación. Ahí puedes revisar los videos anteriores. Y en esta noche, amados hermanos, amigos que se conectan, vamos a revisar las evidencias de la existencia de Dios, pero las evidencias científicas. Esta es la tercera parte. Evidencias científicas, así como usted lo escucha, dentro de la palabra de Dios también hay temas que científicamente se los ha topado y que desde miles de años atrás ya fueron compartidos en las Escrituras. Quiero iniciar en esta noche tomando un versículo precioso y un versículo muy pertinente para el estudio de esta noche. Juan capítulo 8, versículo 32. Vamos a Juan 8, 32, que dice así, hermanos. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más, yo sé que usted se lo sabe de memoria.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, Dios es un Dios que nos invita a conocer acerca de la verdad. Mire, el cristianismo no es un estilo de vida de aceptar una verdad y punto, o de tener una fe ciega, que eso lo traté la semana anterior. No, el cristianismo es una creencia basada en el conocimiento, es una fe basada en el conocimiento, pero en el conocimiento de la verdad. Esa verdad que nos da libertad. Y al hablar en esta noche acerca de las evidencias científicas, estamos, en otras palabras, hablando de la evidencia en la ciencia, o de la ciencia a través de la misma Biblia. Esa palabra esa palabra ciencia, que en latín significa conocimiento. Es obvio que la Biblia no es un libro científico, es un libro de fe, pero es un libro que está lleno de conocimiento, es decir, está lleno de ciencia. Pero, ¿quién le dio a los escritores bíblicos ese conocimiento? ¿Quién puso esa ciencia en esos hombres que escribieron la palabra de Dios, que escribieron la Biblia, sin tener una preparación científica, sin tener un método científico, sin tener instrumentos científicos? La respuesta es lógica. Es Dios. Dios les dio el conocimiento, por lo tanto, ese conocimiento, esa ciencia, nos demuestra que Dios es real, que Dios sí existe. Miren, la Biblia, yo sé que muchos de ustedes conocen estos datos, pero es importante recordarlos. La Biblia fue escrita por un aproximado de 40 autores, casi todos los autores en diferentes épocas, en circunstancias diferentes, con un nivel de conocimiento diferente, unos dedicados a cosas muy arcaicas como la carpintería, como la pesca, y otros muy preparados, inclusive en ciencia y en filosofía. Pero la Biblia fue escrita por estos autores, más de 40 en diferentes épocas, como le digo, pero inclusive sabemos que los primeros escritos de la Biblia pueden tener alrededor de unos 5,000 años, los más antiguos, y los más recientes un poco menos de 2,000 años. O sea que durante o aproximadamente por 3,000 años hubieron personas o existieron personas que estaban escribiendo acerca de Dios, y entre esto cosas científicas, cosas de conocimiento que para el ser humano simple, sencillo y aún con coeficientes intelectuales muy altos, les tocó pasar cientos y cientos de años de estudio. Ahora, el desarrollo científico, y esto es un dato importante también, el desarrollo científico en el ser humano comenzó prácticamente en el siglo XVII. No quiero decir que antes no haya habido avances científicos o conocimiento científico, pero sí en el siglo XVII hubo una avalancha de este tipo de conocimiento. Eso en nuestra era. Ahora, ¿cómo es posible que algunos de los descubrimientos que se tuvieron ahí en esa época por el siglo XVII, ya los escritores bíblicos lo habían mencionado muchísimo antes, cientos de años antes? La misma palabra de Dios nos entrega una respuesta sobre esto. Y mire, la segunda carta de Pedro en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 21, dice así. Segunda de Pedro 1:21 dice:
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, si hay algo que esté escrito en la palabra de Dios, si hay algo de ciencia escrito en la palabra de Dios, es porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo, con mayúsculas. Esto quiere decir por Dios mismo. Con esto dicho, de manera introductoria, hermanos amados, quiero topar con ustedes algunos puntos acerca de la ciencia o evidencia científica que podamos encontrar dentro de la misma palabra de Dios. Vamos con lo primero. Si desea, tome nota de lo siguiente. Hablemos primero del movimiento de las constelaciones, del movimiento de los planetas, del movimiento de las estrellas, que ya fue mencionado en el libro de Job. Vamos a leer. Vamos a Job capítulo 38, versículos 31 y 32, hermanos amados. Job 38, capítulo 38, versículos 31 y 32, que dice así. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Esto se encuentra en el libro de Job, hablando acerca del movimiento de las estrellas, de las constelaciones, y sabemos, hermanos, que esta teoría en nuestra era fue una teoría propuesta por Nicolás Copérnico en el año 1543 de nuestra era, 1543 después de Cristo. Y el libro de Job, ¿sabe cuándo fue escrito el libro de Job? Aproximadamente hace 5,000 años. Entonces, ¿cómo Job podía haber tenido ese conocimiento, esa ciencia, eso científico, eso acerca de las estrellas y las constelaciones, si no existían todos los argumentos, no existían todos los escritos? ¿Cómo Job pudo haber tenido esta información? ¿Cómo Job sabía que las constelaciones se movían o se paseaban, como dice el versículo? Y voy a leer nuevamente. Job 38, versículos del 31 al 32 dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Atar, desatar las ligaduras, algo que como que sostiene estas constelaciones. ¿Cómo Job lo podría saber? Pues la respuesta es muy lógica, no hay mucho que pensar, no hay mucho que indagar, pues Dios es aquí quien reveló a este hombre de Dios, Job, de cómo funcionaban las estrellas, las constelaciones, los planetas. Hermanos amados, otro aspecto importante que nos debe llevar a nosotros a hacer una pausa y reflexionar sobre la existencia real de nuestro Dios, sobre que Él es realmente el creador de todo y el que lo sostiene todo, es que, por ejemplo, en la palabra del Señor nos habla acerca del ciclo del agua. Y le voy a llevar a esto que está escrito en la palabra. Mire, el ciclo hidrológico o ciclo del agua se le llama, en el cual toda el agua superficial y el agua subterránea llega de una forma al mar y así se evapora para luego, usted sabe, no volver a caer en forma de lluvia, y todo ese sistema que nosotros conocemos y que nos fue enseñado desde muy pequeños en la escuela. Esto fue estudiado y revelado por científicos franceses, Pierre Perrault y Ed Marot. No sé si lo nombré bien, pero son franceses, y esto fue
una vez más en el siglo XVII. Entonces, ¿quién le revela al escritor de que el agua se condensa y luego se forman gotas de agua que caen nuevamente hacia la tierra? O sea, ¿quién le reveló eso? O sea, simplemente la visión que ellos pudieron haber tenido de la lluvia. Pero ¿cómo pudieron ligar ese conocimiento cuando para que sea realmente un conocimiento científico tuvieron que haber estudios en el siglo XVII para poder entender que el agua llegaba de los ríos y se evaporaba luego con el calor mismo y el sol y para que luego vuelva a caer en forma de lluvia? Para eso, que puede ser evidente a la vista, tuvo que haber estudios. Y estos estudios determinaron que era un ciclo hidrológico o el famoso ciclo del agua. Pero Job ya lo había dicho. Una vez más, Job ya lo había dicho en Job capítulo 36, versículo 27 y 28, hermanos amados. Job 36, versículos 27 y 28, dice así: Él atrae las gotas de las aguas a transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. O sea, el famoso ciclo del agua ya fue revelado a través de Job hace más de 5,000 años atrás, y recién en el siglo XVII se realizaron los estudios correspondientes para determinar esto y hacernos ver como algo científico, como ciencia. Ahora, esto estuvo dicho en la palabra. Esto nos enseña que hay un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, un Dios que tiene el control absoluto de cada cosa en este mundo, en este universo, un Dios que lo sostiene todo. Un Dios que lo reveló al ser humano antes de que el ser humano a través de sus estudios personales lo pueda corroborar. Pero hay otra evidencia con respecto a Salomón y al profeta Amós, que también ellos hacen referencia a que los ríos van al mar y luego el agua del mar se evapora para volver a caer en lluvia. Y así continuar ese ciclo hidrológico. Hermanos amados, ¿por qué podríamos decir no? Es que simplemente ellos vieron que el agua se evaporó y entonces determinaron que esa agua, algo pasaba en el cielo y volvía a caer. Pero ya que lleguen a determinar un recorrido, un ciclo, una forma con los ríos, es otra cosa. Eclesiastés capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente. Permítame leer esto. Eclesiastés 1:7 dice: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Esto dice Eclesiastés acerca de los ríos, acerca del mar, acerca del agua. En Amós capítulo 9, versículo 6, permítame leer esto, dice: Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Aquí ya nos dice directamente, Dios es el que permite todo esto. Dios es el que permite que esas aguas lleguen al mar, de que esa agua se evapore, de que esa agua se condense, de que esas gotas caigan una vez más sobre la tierra, de que la tierra sea fructífera, de que esa agua nuevamente vuelva al mar. Dios es el que se encarga absolutamente. Y esto fue revelado hace cientos y cientos de años atrás, antes de que el hombre pueda determinar algún estudio de este tipo. Pero avanzando un poco más, quiero decirle lo siguiente. Avancemos un poco más y revisemos otra evidencia. Hablemos acerca de Moisés. ¿Quién le reveló a Moisés
que la vida del ser humano está en la sangre. ¿Quién le reveló a Moisés que la vida del ser humano está en la sangre? Nosotros podemos leer en el libro de Levítico, en el capítulo 17, en el versículo 11, y vamos a leer el versículo 14 también. Usted ya sabe, toma nota, puede leer con tranquilidad más adelante. Yo le voy a leer también Levítico 17, 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne está en la sangre. Esto fue dicho en el libro de Levítico y fue revelado a Moisés. El versículo 14 de este mismo libro, capítulo 17, dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Ahora, quiero darle un dato muy importante, y es que el médico inglés William Hervey en el siglo XVII, sí, este siglo muy conocido de avances científicos, descubrió recién la circulación sanguínea por medio de las venas, las arterias, y descubrió que eso hacía que el hombre pueda vivir. En eso consistió este descubrimiento de este médico inglés. Pues la sangre era la que llevaba los nutrientes necesarios a todos los órganos del cuerpo y bueno, todo lo que conocemos acerca de la sangre. Usted sabe que sin sangre un ser humano no podría vivir. Y esto fue dicho, esto fue expuesto ya y revelado a Moisés hace miles de años atrás, hace cientos de años atrás, aproximadamente hace unos 3,000 a 3,500 años atrás. Ahora, hace más de 3,000 años, como le digo, Moisés escribe este libro de Levítico y escribe diciendo de manera enfática que la vida del hombre, del ser humano, depende de esa sangre que está en el cuerpo, que la vida de todo ser viviente depende de esa sangre, 3,000 años o 3,500 años atrás. Y apenas en el siglo XVII el hombre pudo realizar un estudio científico sobre esto. ¿Quién podría haberle dado a Moisés ese conocimiento? ¿Quién pudo haberle dado? Pues definitivamente y de manera lógica la respuesta es Dios. Aquel que nos creó, aquel que nos sostiene, el Dios Todopoderoso, fue aquel que le reveló esta gran verdad que hoy conocemos en nuestra era y en nuestro tiempo. Pero hay otra evidencia que es necesario revisar junto a ustedes, hermanos amados. Otra evidencia científica que encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a hablar acerca de Abraham y de Moisés también, otro ejemplo. Porque había una práctica que se dio en el pueblo de Dios y era la de circuncidar a un niño al 8º día. ¿Sí? La famosa circuncisión. Esta circuncisión tiene un aspecto muy importante que le voy a contar. Génesis 17:12. Génesis 17:12 dice así, hermanos amados. Permítame leer. Génesis 17:12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Vea, la edad de 8 días será circuncidado todo varón. Mire, la coagulación de la sangre, y esto pude leer y revisar y constatar que la coagulación de la sangre depende de la vitamina K, y ya que la vitamina K produce en el hígado algo que se le conoce como la protombina, que es un elemento coagulante de la sangre.
Y es interesante esto porque los niños recién nacidos comienzan a producir vitamina K y por lo tanto protombina entre el 5º y el 7º día de su nacimiento. Es cuando empiezan a producir estos niveles de vitamina K. Pero en el 8º día es definitivamente los niveles de vitamina K y de esta protombina está sobre el 100%. Es decir, que ese es un día adecuado, un día perfecto para hacer esta famosa circuncisión, que es una cirugía donde la sangre se derrama y la herida queda expuesta, pero al tener estos niveles adecuados de esta vitamina K, la herida puede cicatrizar sin mayor problema. Ahora, ¿cómo podían haber recibido Abraham y Moisés este conocimiento? Mucho antes de que fuera descubierto, como los otros anteriores que hemos revisado, pues definitivamente Dios les reveló. Dios les reveló. Y hermanos amados, podríamos extendernos muchísimo más y hablar, por ejemplo, acerca de la redondez de la tierra, del círculo de la tierra que ya lo vimos la semana pasada y que está escrito en la Biblia. Hoy por hoy sabemos que la tierra es redonda. Eso ya fue dicho hace cientos y cientos de años atrás, fue revelado hacia los escritores bíblicos por el creador de todo, hermanos. Yo le he compartido esto para que como creyente usted tenga bien firme o tenga una firmeza de saber de que Dios es real, de que Dios existe, inclusive que Dios implantó la misma ciencia. Y como vemos en la Biblia, no es que hay un detalle extenso acerca de estos puntos, pero sí el principio está escrito, el principio está dado, la base está dada, y de esa base debieron haber partido muchos de los científicos. Y yo le digo esto porque la gran mayoría de científicos alrededor de muchos años han sido creyentes, ¿no? Como Nicolás Copérnico mismo, como Blas Pascal, como el mismo Albert Einstein, que usted sabe, no era un cristiano, pero era un creyente, era un judío, y muchos que realmente, a pesar de todo su conocimiento científico y a pesar de todos sus estudios, el hecho de saber que hay un Dios creador no se ha quitado de sus corazones. Hermanos amados, la palabra de Dios siempre será atacada, pero siempre va a permanecer. Recordaba una historia que alguna vez me contaron, y con esto termino, mis hermanos amados, acerca de un personaje que pasa cerca de la puerta de un herrero, y esta persona mira que el herrero estaba golpeando el yunque con su martillo constantemente. Entonces este hombre ve abajo del yunque había muchísimos martillos desgastados, y entonces él exclama y dice: oh, cuántos yunques debiste haber roto para que tengas tantos martillos desgastados. Pero el herrero le dice: no, uno solo. Este yunque es tan fuerte y los martillos se han desgastado, pero este yunque ha permanecido. Y los herreros conocen ese secreto. Debe haber un yunque bueno y los martillos también deben ser buenos, pero a la final terminan desgastados. Y yo pensaba en la palabra de Dios, cómo es atacada constantemente. Siempre ha sido atacada, y en nuestros días más aún, pero todos esos golpes de martillos y esos martillos caerán al piso. La palabra va a permanecer para siempre. Yo me quedo con Isaías 48, amada iglesia. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hermano, espero que esta serie de temas acerca de evidencias bíblicas, cosmológicas y científicas haya sido edificante para su vida, que usted pueda también tener la certeza para hacer
una apologética bíblica, una defensa de la fe, y no se deje sorprender muy fácilmente por lo que hoy puede escuchar en videos, en conversaciones, en foros. Tenga mucho cuidado. Hoy el Señor una vez nos ha edificado, y Dios los bendiga solamente con esa bendición que Él puede dar. Bendición que permanece diariamente. Su misericordia es nueva cada mañana. Hermanos, bendiciones y nos vemos en una próxima ocasión. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.